Bueno, buenas tardes para todos. Vamos a seguir con el vídeo número 2 del tema 5 de finanzas. Vamos a compartir las diapositivas que vamos a utilizar y vamos a continuar con el punto 3, que son las fuentes de financiación. Las fuentes de financiación pueden ser de tres tipos. Hay una financiación interna, una financiación externa y un apalancamiento financiero. Las fuentes de financiación interna o autofinanciación, pues son las que son internas propias de la empresa, no recurre eh, a ninguna empresa o entidad financiera para hacer esa inversión. Y la externa, la externa se divide entre propia, que son las aportaciones de los socios, pero que en sí son un dinero extra que los socios ponen sobre la mesa, asumiendo los recursos y que, por supuesto, tiene que tener una devolución en un momento determinado. Y ajena, que puede ser a corto plazo o a largo plazo. La financiación interna o la autofinanciación es generada por la empresa mediante el beneficio retenido o la amortización. La amortización y las provisiones son aquella partida que está en el balance de la empresa y que, como su nombre lo señala, pues la amortización técnica o contable que incorpora el costo del producto, la pérdida del valor sufrida por los elementos del activo fijo de la empresa. O sea, es una partida que mensualmente y que de acuerdo a la ley están establecidos unos plazos y cuyo propósito es que la empresa poco a poco vaya recaudando ese dinero en una cuenta y que en el momento que necesite sustituir ese activo, pues tenga de dónde hacerlo a través de ese dinero. Eso, es decir, se crea un fondo de amortización para compensar la pérdida de valor o depreciación que experimenta algún activo fijo. Las provisiones son retenciones de los beneficios para hacer frente a pérdidas ciertas y no realizadas a gastos futuros. Son ciertas, pero se desconoce la fecha y la cuantía exacta. Las empresas pueden hacer, o bien pueden hacerlo, hacen la parte de amortización a sus activos, y las provisiones es que yo pues hago provisiones de algunos pagos. Por ejemplo, yo puedo provisionar los seguros a futuro, puedo provisionar, hacer una retención de los beneficios para hacer algunos proyectos a futuro. Puedo también hacer unos beneficios, puedo retener beneficios después de repartir los dividendos con el propósito, pues, de hacer como un fondo para futuros proyectos en el futuro. Y esos beneficios retenidos tienen dos características. Primero que, como ya lo señalé, los beneficios se calculan de los beneficios restantes después de repartir los dividendos a los accionistas, o sea, de las reservas. Y otro punto es que es un incremento en los beneficios retenidos, implica pues el incremento directo de los recursos propios, el incremento indirecto de la deuda pasiva de la empresa sin aumentar su coeficiente de endeudamiento. ¿Por qué incrementa la deuda? Porque incrementa la deuda que tiene con los accionistas. Y hay un mantenimiento de una determinada proporción entre fondos propios, que se determina FFPP, y los fondos ajenos, que es FFAA. Hay unas reglas financieras que se deben cumplir, que son las normas a las que se debe ajustar la estructura financiera. O sea, hay establecido por ley qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Y entre la regla del 1 a 1 es que debe existir una proporción entre los fondos propios y los fondos ajenos, que no se debe aceptar más fondos ajenos que los propios, y que más o menos es un 50% del pasivo total de la empresa debe estar compensado más o menos un 50% de fondos ajenos y un 50% de fondos propios. Cada empresa se ajusta a una relación que se mantiene invariable en función del tamaño, política de financiamiento, etcétera, pero todo enmarcado en lo que se establece en la ley.
La autofinanciación ejerce un efecto multiplicador sobre los recursos financieros totales, sobre el pasivo total de la empresa. Por ejemplo, el 1 a 1, si hay un incremento de la autofinanciación en 100 euros, supone un incremento de 100 euros en los fondos ajenos para mantener la proporción. El incremento del pasivo total será de 200, 100 proveniente de la autofinanciación y 100 proveniente de los fondos ajenos. Hay una relación de 1 a 3, el pasivo total es igual al 25% de los fondos propios más el 75% de los fondos ajenos. Si aumenta la autofinanciación en euros, el incremento de los fondos ajenos será de 300, por lo que el incremento del pasivo total será de 400. ¿Pero por qué ocurre esto? ¿Por qué el efecto multiplicador de la autofinanciación? Pues esto se debe al coeficiente o ratio de endeudamiento de leveraje, relación entre las deudas de la empresa, las exigibles y el total de los pasivos y el total del pasivo. Representa el endeudamiento máximo que la empresa puede hacer. El pasivo total está representado como el PT, que es el pasivo de la empresa. El D es exigible o deuda de la empresa. Los fondos, el FFPP son los fondos propios, que son el capital social más la autofinanciación. La A, que es la autofinanciación, y el coeficiente de endeudamiento, que es leverage, que es igual a D sobre PT, o sea, el exigible sobre el pasivo de la empresa. El incremento de los beneficios retenidos permite incrementar la deuda indirectamente sin incrementar el coeficiente de endeudamiento a través del efecto multiplicador. Es el incremento del pasivo es igual a K, siendo K el efecto multiplicador, y a la autofinanciación y el incremento de la autofinanciación. Entonces, esto es importante, es una fórmula, no amerita ninguna otra explicación. No hemos hecho ejercicios de esto porque no viene a cuenta. Sin embargo, aquí tienen algunos ejercicios que solamente los he puesto a modo de información. Tenemos aquí que la empresa Alfa representa la siguiente estructura de pasivo en miles de euros. Tenemos un capital social de 1.000, unas reservas de 800, una deuda de 1.200 para un total de 3.000. Si esta empresa puede retener 200.000 en este ejercicio, ¿cuál es su capacidad de obtener nuestras deudas sin modificar su estructura financiera? Bueno, lo único que hacemos nosotros es que tenemos que hacer todo el cálculo de la variación del pasivo, calculando primero el K, que no lo tenemos. Entonces K es igual a 1 menos D sobre DP, donde siendo 1, 1.200 es la deuda, entre 3.000, que es la total del pasivo, se calcula acá, me da 1,66, lo sustituimos en esta fórmula, y el incremento del pasivo es de 332.000 euros. Es un incremento importante, sobre todo cuando vemos que las deudas es mayor que el capital social, y esto es un signo que debemos tener cuidado, porque en un momento dado, si hay unas pérdidas en el ejercicio fiscal, podríamos nosotros tener que hacer un aumento de capital para poder cubrir las deudas y no caer en estado de quiebra. La financiación interna o autofinanciación tiene unas ventajas y unas desventajas. Entre las ventajas tenemos que es un método de financiación muy utilizado por las pymes. El coste explícito es nulo porque no tiene coste, porque el dinero lo tiene ya la empresa, y eso le permite tener una mayor autonomía porque no va a depender de un banco. Sin embargo, como desventaja es un método que se genera muy lentamente porque solamente tenemos que ir guardando lo que nos sobra, y en una pyme, por ejemplo, esto es complicado. No permite asumir proyectos de inversión de forma inmediata, sino que hay que esperar llenar esa hucha para poder tener beneficios y para poder tener dinero disponible. Puede ocasionar la aceptación de inversiones menos rentables, claro, porque podemos nosotros, por no querer invertir más, inclinarnos hacia los proyectos que sean menos rentables y que nos puedan ocasionar mayor riesgo, y supone disminuir dividendos a los accionistas
accionistas. Las diferencias entre financiación interna y externa, pues las tenemos aquí. En cuanto a la velocidad, la financiación interna es lenta, la financiación externa es rápida. En cuanto a la oportunidad, la financiación interna no aprovecha, la financiación externa sí aprovecha. El coste, la financiación interna es implícito, la financiación externa es explícito. El deber de información, la financiación interna es menor y la financiación externa es mayor. Quiere decir que es menor porque no requieras de que la empresa sea transparente, sino que no tiene que tener información a terceros. En el caso de financiación externa sí, porque tenemos que darle la información de nuestros estados financieros a un ente externo. Entre la financiación externa propia es la que se obtiene la empresa de los accionistas vía suscripción y desembolso de acciones. Es externa porque no la genera la propia empresa, la generan los accionistas, pues, y eso trae como consecuencia que la empresa asume una deuda con los accionistas o que se deban emitir nuevas acciones en la que esos accionistas formen una porción más grande de porcentaje de propiedad de la empresa. Es propia porque proviene de los accionistas de la empresa. Los accionistas son títulos de renta variable. Las acciones son títulos de renta variable, se emiten por primera vez en el mercado primario. Cuando tiene la empresa este tipo de financiamiento, en el momento de constitución y creación de la sociedad y cuando se producen ampliaciones de capital con la emisión de nuevas acciones. La financiación ajena externa es la que obtiene la empresa de entidades financieras, bancos o cajas de ahorro. Es externa porque no la genera la propia empresa, es ajena porque proviene de terceros. Las distintas fuentes de financiación ajena se diferencian en función del importe de los plazos de duración y de las condiciones. Estos son los tipos de ejercicios que hemos hecho nosotros y que van para el examen de el valor del dinero. En lo que hemos hecho y los que ustedes también tienen los vídeos en la plataforma. Es importante señalar que el importe pues define el importe óptimo de financiación ajena. El plazo de duración es el momento en que realmente es necesario disponer de los fondos de financiación y las condiciones son los costes financieros, intereses y comisiones y costes adicionales, fiscales, administrativos y asesoramiento. Aquí en estas condiciones ahí está, toma en cuenta la flexibilidad, el riesgo, el control y el efecto futuro. La financiación, hay tipos en base a su plazo, hay financiación externa a largo plazo y financiación externa a corto plazo. Entre la financiación externa a largo plazo tenemos los bonos y obligaciones, que son los llamados emprestistas, los préstamos a largo plazo y los leasing, que son arrendamientos financieros. Y la financiación externa a corto plazo, tenemos los créditos, los préstamos a corto plazo, los descuentos comerciales, los factoring y los confirming. Las obligaciones y bonos es otro tipo de financiación, que son activos financieros por el que el tenedor o suscriptor bonista presta dinero a la corporación o emisor, empresa, estado, organización oficiales a cambio de unos intereses periódicos, un cupo, hasta la fecha de la amortización, vencimiento, en el que el emisor está obligado a devolver la totalidad del capital nominal. Los títulos de renta fija es la rentabilidad predeterminada e independiente de los resultados de la empresa. Las obligaciones entre 3 y 5 años se suelen denominar un bono. Estos son, hay que tener cuidado, estudiárselo, porque de aquí yo saco muchos conceptos para el examen. La emisión de obligaciones y bonos tiene lugar en el mercado primario. Es una fuente de financiación utilizada por grandes empresas, no por las pymes, todo lo que son obligaciones y bonos. Y los tipos, hay de diferentes tipos, hay cupón americano, cupón cero, emitidos al descuento y con reducción nominal. La diferencia entre acciones y obligaciones, la podemos ver aquí. Las acciones son parte de la alícuota del capital social de la empresa, de una sociedad anónima. Las obligaciones forman parte de un préstamo.
Los accionistas son los propietarios, los obligacionistas son acreedores, dan dividendos en función de los resultados de la empresa, dan un interés fijo independientemente de los resultados de la empresa. O sea, este tipo de obligaciones les da igual si tienen beneficio o tienen pérdida. Los títulos de renta son variables y los títulos de renta son fijos. Entre los préstamos a largo plazo tenemos los activos financieros, por lo que una empresa o una organización obtiene fondos por parte de una entidad financiera, que puede ser un banco o una caja de ahorro, comprometiéndose a largo plazo a la devolución del capital e intereses pactados. Se destina a la financiación de inversiones. El plazo de la financiación a largo plazo depende del tipo de inversión y esto puede ser, pueden hacerse para bienes muebles, plazo hasta 5 años, y bienes inmuebles, plazo de entre 10 y 12 años. Las variables fundamentales de los préstamos a largo plazo son el sistema de amortización, el plazo de carencia, el tipo de interés y el tipo de garantía. En el sistema de amortización, las cuotas iguales o intereses decrecientes son cuotas constantes. El plazo de carencia en el que solo se pagan intereses. Entonces yo puedo decir, de estos 15 años, en los primeros 5 años solo pago intereses y el resto de años pago intereses más capital. O puedo decir, en este plazo de carencia pago solo los intereses de los 12 años y luego el resto pago el capital siempre y cuando después se calcule si sube el interés, tengo que pagar la diferencia, pero si baja, no la puedo recuperar. Los tipos de garantía, pues eso va en función del destino de financiación y del riesgo. Hay dos tipos de garantías. Hay garantías reales que son hipotecarias sobre el bien financiado, sobre fondos, sobre depósitos o valores, y las personales que son fianzas de los socios que corresponden con sus bienes de la deuda contratada. Entonces aquí puedo yo poner mi casa, mi negocio, la misma empresa como garantía. Están los leasing, que son un contrato de arrendamiento financiero, que es una fuente de financiación a medio y largo plazo para la adquisición de elementos de inmovilizados. Esto permite a la empresa disponer de elementos de activos fijos sin necesidad de disponer de fondos propios o de acudir al crédito. Las personas o entidades que intervienen son la empresa, que sería el cliente, que necesita un activo determinado, la institución financiera, que sería el banco, que financia, alquila la adquisición del activo fijo, y un fabricante o un proveedor del activo fijo. Durante la duración del contrato, el cliente abona una cuota periódica y puede ejercitar al final el periodo la acción del compra del bien o no. Generalmente el leasing se utiliza para la adquisición de vehículos, para la adquisición de maquinarias en general. El LISI tiene unas características que pues permite financiar el 100% del coste del bien. Hay plazos de entre 24 meses para bienes muebles y un plazo mayor a 10 años para bienes inmuebles. La amortización con cuotas prepagables mensuales constantes o crecientes de capital e interés. Y los tipos que se pueden hacer son leasing inmobiliario para la compra de maquinaria y de automóviles, leasing inmobiliario para inmuebles construidos o en construcción, o sea, un edificio, una nave, lo que sea. El leasing operativo, la empresa de leasing coincide con el fabricante o proveedor del bien, o sea, para comprar maquinaria. Y leasing de importación sobre bienes importados, o sea, cualquier cosa que yo quiera traer de otro país, bien para mi proceso productivo, que tenga un precio que yo negocio para poderlo al final quedarme con él si yo así lo estime necesario. En cuanto a la financiación externa ajena a corto plazo, pues debe destinarse a cubrir las necesidades circulantes de la empresa, o sea, a cubrir el capital de trabajo, que es lo que yo necesito mensualmente para cubrir nóminas, seguros sociales, impuestos, materia prima, pago de luz, agua, teléfono, etcétera. Entonces, las distintas alternativas se utilizan en función de la partida del balance que se movilice, existencia, clientes, proveedores o acreedores. Los tipos son créditos de préstamos a corto plazo, descuentos comerciales, factoring o confirming.
Los créditos a corto plazo, con el crédito o líneas de crédito, se pone a disposición de la empresa una determinada cantidad de fondos bajo unas condiciones y durante un plazo. Los intereses se pagan sobre la cantidad realmente dispuesta, admite movimientos de cobro y pago como una cuenta corriente y sirve para cubrir los desfases por circulante. Al final del contrato existe la posibilidad de renovación y ampliación del límite disponible. Los descuentos comerciales o efectos comerciales, pues la empresa consigue financiación movilizando su partida de clientes, es decir, que yo cuando cobre mis facturas, yo se las doy al banco, el banco es el que se encarga de cobrarlas y las puede cobrar y me adelanta el dinero a mí anticipadamente. El crédito o préstamo lo realiza con una entidad financiera, los efectos que se descuentan son letras de cambio, pagarés, recibos, etc. El proceso, pues la empresa vende sus productos a un cliente, el cliente paga mediante un efecto comercial, puede ser una letra, un pagaré o emite una factura. La empresa acude al banco y le endosa o descuenta los efectos. Eh, a 90 o 120 días, el banco financia los efectos y le anticipa el dinero y el banco transcurrido el plazo correspondiente cobra los efectos. El cliente paga al banco cerrando el ciclo, pero claro, el banco cobra un porcentaje de esa factura, generalmente del 10%. Los factoring, pues acuerdos, es un acuerdo entre un factor, banco, una entidad financiera y su cliente cedente, empresa, mediante el cual la empresa cede la facturación de algunos clientes y el banco presta sus servicios como clasificación de deudores y cobertura de riesgos, gestión de cobros, administración y financiación. Las ventas se movilizan desde el momento de emisión de la factura, especialmente útil para la venta con pagos aplazados. Es similar al descuento comercial. La ventaja es que se obtiene liquidez de forma inmediata y cubre el riesgo del impago, y la inconveniente supone más costes que el descuento comercial porque la comisión en el factoring es cerca del 15%. Y el confirme, pues, es un servicio ofrecido por un banco o una entidad financiera a la empresa para gestionar los pagos o proveedores de forma ágil y eficaz. El banco confirma al proveedor que a su vencimiento pagará la factura y le da la posibilidad de anticipar la deuda. Hay servicios que ofrece el banco a la empresa, como la gestión de pago a proveedores y el anticipo a proveedores. Ante estas distintas fuentes de financiación, la empresa debe elegir la proporción de recursos propios frente a los recursos ajenos, aumentar o reducir su endeudamiento. Aquí entra lo que llamamos nosotros apalancamiento financiero, que es una expresión que estuvimos escuchando muchísimo durante la crisis del 2008 y es algo que permite pues definir la política de endeudamiento que seguiría la empresa. El desespero en ese, sobre todo en el sector económico inmobiliario, llevó a que las empresas tuvieran un alto apalancamiento financiero superior a sus recursos propios y eso trajo como consecuencia que muchas empresas quebraran. Entonces, el apalancamiento financiero es la relación entre el pasivo elegible y los fondos propios. El concepto a tener en cuenta es el riesgo económico, el riesgo financiero, la rentabilidad económica, el ROI, y la rentabilidad financiera, el ROE. El riesgo económico pues se deriva de la variación de beneficios de explotación de la empresa y la variación de las variables que lo determinan. Hay variaciones de venta, de aumento de precio y depende de la capacidad de la empresa de generar resultados. A ver, si la empresa no tiene ventas, pues el riesgo económico que está asumiendo es altísimo y puede perder la empresa. El riesgo financiero pues se deriva de la variación del beneficio neto. Si tenemos un beneficio neto negativo, pues estamos graves porque no solamente tenemos un riesgo económico, sino que encima tenemos el riesgo financiero de perder la empresa porque no lo pueden ejecutar la entidad financiera. Entonces, este riesgo financiero surge de la utilización de deuda para financiar las necesidades de la empresa. Yo no puedo financiar a la empresa con más deuda porque estoy poniendo en riesgo a la empresa. Entonces, las deudas aumentan los costes financieros y la probabilidad de que yo no pueda pagar. Entonces aquí tenemos también todo lo relacionado a la rentabilidad económica. Aquí lo que me interesa es que ustedes conozcan qué es la rentabilidad económica, para qué sirve este ROI o el RED.
y la rentabilidad financiera, el ROE, ¿para qué sirve? Aquí en el examen lo que estoy poniendo son partes de estos conceptos para que ustedes lo tomen en cuenta. El apalancamiento financiero pues también se rige de una manera muy clara por unas leyes, ¿no?, fiscales. El apalancamiento financiero hace referencia al efecto multiplicador que la mayor o menor deuda produce sobre la rentabilidad de los accionistas. Si el, 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 si si la rentabilidad económica es mayor a la, a ver, a, a ver, ¿por qué KA, siendo KA, eh, siendo KA la deuda a la que nos vamos a someter, pues a la empresa le interesa, se hace la rentabilidad económica es mayor que el apalancamiento financiero, pues a la empresa le interesa endeudarse porque aumenta la rentabilidad financiera, aumenta la rentabilidad que obtienen los accionistas, pero también aumenta un mayor riesgo financiero. Si es menor, si el apalancamiento financiero es negativo, a la empresa no le interesa endeudarse porque disminuye la rentabilidad financiera. Y si es igual, la rentabilidad acá, el apalancamiento financiero es nulo. La empresa no tiene deuda, su estructura financiera es el de 100%, los recursos propios, y la rentabilidad económica coincide con la rentabilidad financiera, lo que es para la empresa. Bueno, aquí tenemos un ejemplo que no vamos a entrar en ello porque esto no va para el examen, no es un tema de examen, es solamente a manera ilustrativa. Bueno, con esto hemos terminado esta segunda parte, nos queda solamente una pequeñita parte que vamos a ver en el próximo video. Entonces,